Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias. Bueno, voy a proyectar mi pantalla. Deme un momentito. Ya. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, profesor, sí se ve. Ya, súper. Bueno, tal como indicaba Juliana, igual pueden hacer las preguntas levantando la mano durante la presentación, a menos que de repente sean demasiadas preguntas y estemos medio cortos de tiempo, ya que les voy a confesar que la presentación dura como justo 30 minutos, entonces ahí nos tenemos que pasar un poquitito. Por lo tanto, pueden hacer las preguntas a menos que sean demasiadas y tenemos que cortarlo. Hoy día les voy a presentar Introducción a Ciencia de Datos, un enfoque práctico. Básicamente lo que vendría a ser lo que son los datos en sí, entender de qué se trata, por qué la ciencia de datos hoy día es posiblemente necesaria, de hecho es necesario como carrera, eh, cómo se trabaja la definición de ciencia de datos, los procesos de trabajo con ciencia de datos y finalmente un ejemplo que es la parte como práctica para que entienda más o menos de qué se trata y qué es lo que se hace de manera visual. ¿Ya? Bueno, primero para contextualizar un poco la ciencia de datos, me gustaría contar una historia, un poco, voy a tratar de no aburrirlos demasiado, que consiste en la historia de dos astrónomos que, que observaban el universo y estamos hablando ya de 1500 aproximadamente, 1546, 1571, entre 1600 y 1630. Y resulta que existía un astrónomo llamado Tycho Brahe, era uno de los encargados de manejar los telescopios que en ese entonces eran los más potentes de Europa, ¿ya? Resulta que él, como era curioso dentro de su campo, llegaba y observaba la estrella y se ponía como a anotar, a hacer varias anotaciones sobre el movimiento de los planetas, el movimiento también, digamos, de las mismas estrellas, la posición del Sol, etcétera. Y resulta que él era bastante riguroso, pero era un hombre que, si ustedes revisan la bibliografía, era un poco conflictivo. Por lo tanto, como que le costaba trabajar con otras personas, con otros investigadores en ese entonces. Y resulta que Johannes Kepler era justamente otro investigador de la misma época. De hecho, a pesar de que tenían sus diferencias, trabajaron un tiempo juntos. Y Johannes Kepler estaba como obsesionado en tratar de demostrar las teorías de Copérnico con datos, ¿ya? Y resulta que su concepción de la vida o tenía un pensamiento un poco eclesiástico y él creía en la perfección. Entonces, él estaba obsesionado en demostrar que el universo giraba de manera circular perfecta, por lo menos la Tierra alrededor del Sol. Entonces, él quería mostrar que se hacía, que era perfecto el círculo que se hacía. Y resulta que Johannes Kepler fue a hablar con Tycho Brahe y como él era un tipo complicado, por muchos años no pudieron trabajar juntos hasta que finalmente lo aceptó. Y Johannes Kepler pudo ver que efectivamente la Tierra no giraba en un círculo perfecto y empezó a generar otras teorías hasta que finalmente determinó que realmente era un óvalo, lo que la forma, era más que nada un óvalo, una elíptica, la forma en que se giraba alrededor del Sol. Como pueden ver, en ese entonces había un problema bien grande, y es que no habían datos suficientes para probar teoría. Es decir, una hipótesis que Johannes Kepler hipotetizaba, trataba de definir el mundo, que era un círculo perfecto que giraba alrededor del Sol, finalmente fue refutado gracias a la obtención de datos, ¿ya? Por lo tanto, la ciencia de datos, de alguna manera, trata justamente de obtener datos para validar potenciales hipótesis a través de los datos. Pero hoy en día no nos pasa eso. Hoy en día pasa justamente todo lo contrario. Hoy en día los datos sobran, ¿ya? Es decir, los datos han crecido tanto de manera exponencial al punto que incluso si ustedes piensan que no están haciendo nada, están haciendo datos. En este mismo momento, si ustedes tienen prendidos sus celulares, en ese mismo momento están registrando su número de teléfono, donde están, en algunos casos, la compañía, por lo tanto, ustedes están generando datos. Así que hoy en día el problema es, por otro lado, hay demasiados datos y por ende a esto sumamos lo que son la Internet de las cosas, que además tenemos la posibilidad de que las mismas ampolletas, por ejemplo, puedan conectarse a Internet y se puedan manejar por Internet, por los mismos celulares.
Tenemos tantos datos que hoy en día trabajar con datos ya viene a ser una promesa de algo que podría efectivamente utilizarse para hacer algo mejor, ¿ya? Los datos han seguido creciendo, es decir, de alguna manera hoy en día los negocios, las empresas, el área científica están trabajando constantemente con datos y la manera en que estos datos son interpretados son efectivamente mediante el análisis de datos, en la cual hoy en día este análisis está siendo apoyado fuertemente por las máquinas y por ende existen las máquinas, trabajan estos datos, los procesan y los procesan para generar modelos, los modelos generan predicciones, etcétera. Por lo tanto, hoy en día existe como una especie de promesa que tiene que ver con respecto al valor que podemos extraer de los datos, dado que los datos ya existen, ¿ya? De distintas fuentes. Al punto en que incluso hoy en día los datos son un negocio. Facebook, por ejemplo, y todas las redes sociales capturan los datos suficientes y su negocio trata justamente de tener los datos para identificar y perfilar según un modelo, fíjense, una hipótesis. Mi hipótesis en este caso es, yo puedo encontrar personas que se comportan similar para mostrarle una noticia en particular que puede ser de alto impacto, que es lo que hace Facebook y lo que se hace mediante la publicidad que se extraen de estos datos. Y eso también se aplica a otros elementos, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, tiene elementos en la cual ustedes cuando están navegando, están accediendo a alguna página web, están accediendo a algún producto, Amazon está observando lo que ustedes están haciendo, están observando porque existe dato que se entrega mediante el navegador y empieza a tratar de perfilar, además, si ustedes tienen una cuenta y empieza a proponerles cosas que ustedes a lo mejor podrían comprar. Por lo tanto, se dan cuenta, existen tantos datos, existen tantas cosas que se pueden hacer, que incluso pueden mejorar las ventas siempre y cuando ustedes lo tienten con algo en particular, que puede ser como de interesante para lo que ustedes estaban buscando. Y esto se cruza con otra cosa bien importante, que los computadores cada vez están siendo más baratos, a excepción con la pandemia, que se elevaron un poco los computadores, pero quiero que entiendan lo siguiente, a qué tan barato era un computador hoy en día comparado con antes, la capacidad de procesamiento. Yo tenía unos computadores, por ejemplo, hace súper poco, de hace más de 10 años, que me di cuenta al revisarla, al tratar de ver si los podía rescatar, que mi celular era más potente que esos computadores, ¿ya? Entonces los computadores son cada vez más rápidos, más potentes y en algunos casos más económicos, que hoy en día trabajar con un volumen de datos que existe es algo posible al punto que podemos aplicar lo que se llaman algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces, por lo tanto, estamos en un problema que se trata de finalmente trabajar con datos. Porque hay datos en todas partes, hay datos en sanidad, en gobierno, educación, energía, y las cantidades de datos que se generan son tan grandes que, por ejemplo, en el año 2017 se generaron casi el 100%, casi el doble de datos en cada una de estas áreas. Y además tenemos otro problema, que los datos son no estructurados. No estructurados, por ejemplo, son formas no tradicionales, es decir, no son tradicionales de guardar los datos, pero para procesarlos un poco complejas, como texto. ¿Cómo procesamos texto, por ejemplo? ¿Cómo procesamos video? Se puede procesar, pero otra cosa muy distinta es tener una tablita como un Excel, como una cosa bien ordenadita para llegar y trabajar los datos, versus procesar un video o una imagen, ¿ya? El reconocimiento de patrón, etcétera. Por lo tanto, hoy en día las técnicas que se necesitan también para procesar datos tienen que ser cada vez más complejas porque un volumen muy grande de los datos vienen de datos no estructurados que implican tratar de extraer algún tipo de conocimiento extra antes de hacer alguna magia con una inteligencia de máquina, ¿ya? Entonces, pasamos justamente a la ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, una de las definiciones que personalmente más me gusta, pero es mucho más amplia, es un cruce entre habilidades de computación o habilidades de un hacker ahí, que se pone a propósito, ¿ya? Como cuando Mm, sale. Pensé que tenían una habilidades de computación y por eso la ciencia de datos no es solamente informática pura, por eso que tenemos la carrera de ingeniería civil en informática y de ingeniería en ciencia de datos, pero además se requiere cierto dominio de la matemática y estadística y al mismo tiempo con experiencia comprobada o experiencia con respecto al negocio, ¿ya? Saber la problemática que tenemos que tratar o de resolver. Se suele hacer un chiste en esto, en que por ejemplo un cientista de datos sabe más computación que un estadista, pero menos estadística que un estadista.
Y así con cada una de las áreas. Es decir, finalmente uno sabe de todo un poco, pero dependiendo de lo que uno del área que esté trabajando, podría profundizar sobre estadística o en inteligencia de negocio o lo que vendría a ser la parte computacional. Pero la ciencia de datos es algo bien antiguo, no es algo como tan nuevo. De hecho, la ciencia de datos es algo que viene, si yo, aquí me van a disculpar, pero se me va a caer el carnet, viene de hace mucho tiempo, del año 2000 yo que vengo viendo inteligencia de negocio, y muchas de las técnicas que se utilizan en la ciencia de datos, que vienen de la inteligencia de negocio, son de los años 90, del año 2000, con la diferencia que como hoy día los computadores están tan potentes, podemos llegar a justamente el ejemplo que les voy a mostrar hoy día, en la cual en primera instancia uno quizás no necesita tanto conocimientos técnicos, por lo menos para hacer un análisis básico, ¿ya? Este es un ejemplo típico de lo que uno encontraría en una empresa. Tenemos un área desde la parte operativa, una parte estratégica, y tienen que pensar lo siguiente, es decir, de manera mucho más tangible, y como un ejemplo que va a ver un poco más adelante, en este mismo momento una empresa de una cadena de supermercado grande puede estar haciendo muchas ventas, y hacer la venta, hacer el sistema de la caja, de información de la caja, captura mucha información, pero de inteligencia en primera instancia probablemente tiene muy poco. La pregunta que uno se puede hacer a partir de ello es cómo trabajo todos esos datos, que son un volumen muy grande. Pienso en una cadena de supermercado bien grande acá en Chile, que de alguna manera me permita decir, por ejemplo, qué tipo de producto debiese comprar en cierto momento del año y a lo mejor apuntando a cierta persona, una promoción que se tenga que hacer, etcétera, etcétera. Ahí entonces cuando uno trabaja los datos puede efectivamente llegar a esas conclusiones que podría aportar mucho más valor a un negocio. Y de hecho, el ejercicio típico que uno suele hacer cuando trabaja con datos en un esquema de ciencia de datos, parte de un entendimiento del negocio, es decir, uno tiene que entender el negocio, de qué se trata, la problemática a tratar, porque uno cuando ya tiene el negocio, entiende el problema, puede empezar a ver los datos que existen, y una vez que tiene los datos que existen, si es necesario, se devuelve a preguntarle al problema que pueda haber para volver a extraer más datos, después se preparan los datos, una vez que se preparan los datos se transforman, se trabajan, se construye un modelo como el modelo que les mostré inicialmente, hipotéticamente decir que la Tierra gira de manera elíptica alrededor del Sol es porque existe un modelo relacionado, un modelo que tiene fundamentos matemáticos, que tiene un comportamiento que se puede predecir en función de ello. Por lo tanto, uno puede construir un modelo con bases de tipo científica y matemática que prediga alguna cosa que se quisiera hacer, se evalúa el modelo y se despliega, porque lo interesante de hoy en día, a diferencia de cuando yo antiguamente veía este tipo de elementos hace muchos años, es que hoy en día los modelos de ciencia de datos pueden estar en el día a día. Es decir, antiguamente se necesitaba mucha máquina, mucho computador, mucho procesamiento. Aplicar ciencia de datos o inteligencia de negocio, una de las áreas, era una tarea compleja. Hoy en día no es una tarea tan compleja al punto que uno tiene ya hasta roles en la empresa funcionando. Es decir, por ejemplo, lo que está acá son un conjunto de roles de habilidades típicas. Hoy en día tenemos el científico de datos, el ingeniero de datos, el analista de datos, el experto en machine learning o aprendizaje de máquina, que dependiendo de la tarea que quieran hacer, son las habilidades y qué tan importantes son las que se quieran trabajar. Es decir, si ustedes piensan, ya no estamos trabajando en un sistema en que una persona hacía todo, ya nos podemos dividir los trabajos y existen empresas que tienen esta área bien desarrollada, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un perfil de analista de datos que está más orientado a preparar los datos, visualizarlo, pero tenemos ya gente que se encarga de desplegarlo, transformarlo y en algunos casos también a proponer nuevos modelos. Por lo tanto, hoy en día se ha dividido un poco el trabajo y de alguna manera eso es lo que hemos tratado de llenar con esta carrera de ingeniería civil en ciencia de datos. Para que se entienda un poco mejor el contexto de lo que vendría a ser trabajar con ciencia de datos, aquí tenemos un ejemplo un poquito más práctico de lo que significaría hipotéticamente hablando si alguno de ustedes quisiera a lo mejor comprar un pasaje en una empresa típica, por ejemplo, de venta de pasajes o venta de paquetes turísticos, más que de pasajes, ¿ya? En primera instancia, uno a lo mejor quiere elegir un destino y al tratar de elegir el destino, uno accede a una aplicación móvil, a una página o podría ser también desde el mismo celular y empieza a ver paquetes turísticos, empieza a soñar con el Caribe, a soñar con un viaje a Europa, a algún otro país o quizás dentro de Chile también hacia el sur de Chile.
Pero resulta que mientras que ustedes están trabajando, el usuario al mismo tiempo está entregando cierta información que podría ser interesante acá en la página. Podría ser, si se registra además, tenemos la edad, tenemos el nombre, tenemos el apellido, etcétera. Y en algunos casos también, en algunos casos, según qué tan avanzado sea el sistema, a lo mejor yo al usuario le quiero proponer algún tipo de paquete turístico que está más barato. ¿Por qué? Porque posiblemente el clima no está muy bueno. Y a lo mejor estamos en invierno y muchas veces en invierno los paquetes turísticos bajan. Por lo tanto, yo posiblemente podría obtener los datos de una fuente externa, ya sean datos abiertos, ya sean sensores, en caso que yo tenga algo mucho más avanzado, que ingrese al sistema, haga algún procesamiento y diga, oh, en ese lugar ahora están en invierno probablemente, y si bien no es verano y el invierno en algunos casos no le gusta mucho, podría ser interesante proponer una oferta para fomentar las ventas en ese lugar. Por lo tanto, se hace un cruce entre datos que no tienen en primera instancia nada que ver con lo que yo estoy trabajando. Piense que yo soy la empresa turística que quiere vender paquetes turísticos. Se procesan los datos y posiblemente yo le puedo ofrecer un paquete, una oferta al usuario. Y por otro lado, a medida que el usuario va ingresando, va navegando, va viendo paquetes, va viendo ciertos destinos, entonces mi sistema podría ir procesando esos datos internamente para poder perfilar el usuario y posiblemente proponerle un paquete turístico que sea más acorde a lo que él busca. Y aquí hay varios procesos, es decir, si se fijan, tenemos datos propios del usuario, tenemos datos externos, tenemos gente que está encargada de ir viendo cómo se están trabajando los datos, ir viendo si a lo mejor el modelo de predicción es bueno o malo, si las ventas se están trabajando y hasta qué punto no, y proponiendo nuevos modelos que predigan de mejor manera las ventas hacia el usuario. ¿Ya? Como ejemplo, para que se entienda de manera mucho más concreta cómo trabajar con datos, lo típico que nosotros solemos ver es el KDD. Hoy en día hay otros sistemas de trabajo de datos, en donde tenemos primero que tenemos que capturar los datos. Una vez que los datos se capturan, se eligen, se seleccionan un conjunto, se transforman posiblemente porque algunos modelos de estos matemáticos funcionan mejor con un tipo de datos versus los otros. Se evalúa y posiblemente después se explota en producción, ¿ya? Este mismo proceso lo vamos a ver a continuación. Se lo voy a mostrar un poquito en vivo, ¿ya? Lo que voy a mostrarles se llama Orange, una herramienta. Ah, y antes que se me olvide, me había olvidado. Justamente enfatizar un poco el concepto del modelo. Eh, el modelo en sí, ya les di un ejemplo de un modelo que vendría a ser el modelo de cómo se mueve un planeta, pero finalmente lo que uno trata de hacer es que trata de tomar datos, variables, que traten de explicar uno sobre la otra, ¿ya? Se ve que tanto explican, se explica mucho, se explica poco. Por ejemplo, nosotros podríamos seguir, si yo tuviera a lo mejor una cantidad de datos que me mostrara a lo mejor la cantidad de venta de helados versus el clima, que tanto calor hace, yo posiblemente me daría cuenta que entre más calor, más helados se venden, que es lo que muchas veces suele ocurrir. Por lo tanto, yo me podría decir y podría predecir que existe una relación o una relación directa o una correlación directa entre qué tanto calor hace con respecto a las ventas de helado. Como yo tengo una relación directa, yo podría ver que el comportamiento es lineal. De hecho, si fíjense, si este fuera el caso hipotético, tengo aquí varios puntos que podrían ser quizá la temperatura, la cantidad de helado, y podría tirar una línea recta. Matemáticamente esto se puede representar y por lo tanto yo puedo predecir en el futuro, por ejemplo, a la siguiente pregunta. Si hace tanto de temperatura, ¿qué tanto helado podría quizás hipotéticamente vender? ¿Ya? Eso se hace con muchos datos y con distintas tareas. Por ejemplo, si yo tengo autos que van circulando de un lado para otro, matemáticamente también lo puedo modelar, puedo enviar de un punto A a un punto B, puedo calcular la mejor ruta, también justamente con estos modelos que uno trabaja. Por lo tanto, cuando uno trabaja con datos, uno tiene un conjunto de modelos que vienen muchos, que parten de base o fundamento matemático, que se ajustan en mejor o en peor medida a los datos. Por lo tanto, parte del trabajo de esto es justamente ir explorando los datos, ir transformándolos, proponer un modelo, evaluarlo y finalmente producir. Como les decía, yo acá tengo un ejemplo, una data de ejemplo, y pensé justamente qué tipo de ejemplo podría haber que era interesante. Bueno, yo alcancé a ver Pokémon, por lo menos la primera generación, y una de las cosas que me parece interesante analizar es qué tanto distribuyen o cómo pensaron los creadores de los Pokémon con respecto a la fuerza que tienen los Pokémon, a varios datos estadísticos, fuerza, velocidad, etcétera, etcétera.
Y esto que tengo acá se llama Orange y es una forma bastante fácil, que es lo que se llama programación visual, de trabajar los datos. Existen elementos, en la carrera vemos elementos mucho más complejos porque en la práctica o en producción yo no les voy a pasar algo así porque los datos vienen de distintas partes, son mucho más complejos, etcétera. Pero yo acá yo tengo un conjunto de datos que son los datos de los Pokémon. Que acá tengo, por ejemplo, cuando me refiero a los datos estructurados, aquí están los datos estructurados, acá tengo un ID, tengo el nombre del Pokémon, qué tipo es, hay dos tipos, y tengo la fuerza, el ataque, la defensa, la estamina en ataque y defensa, la velocidad, que en generación es, y además si es legendario o no es legendario, que me llama mucho la atención eso, los Pokémon legendarios. Entonces, lo primero que uno suele hacer cuando trabaja con datos, una vez que tiene los datos cargados, empieza a ver de qué manera distribuye los datos, qué tanto distribuyen de un lado para otro. Por ejemplo, acá yo puedo revisar los datos y estoy viendo que en algunos casos, por ejemplo, tengo distintos tipos de Pokémon. De hecho, hay algunos más que otros, como los que están acá. Puedo ver también, por ejemplo, que existe un tipo de, digamos, de promedio con respecto a vida que tienen los Pokémones, que se asemeja un poco también a un ataque a la edad, es decir, los datos distribuyen de forma normal como lo solemos ver. Y también veo que la cantidad de legendarios que hay son poquititos. Fíjense que acá son los que no son legendarios, que son falsos, que es la mayoría, versus los que son legendarios, que son poquititos. Entonces la siguiente pregunta que uno se empieza a hacer cuando explora los datos es, oye, pero ¿será posible ver algún tipo de relación que tenga, por ejemplo, un Pokémon legendario frente a algunas variables de los Pokémon? Por ejemplo, miren, acá tengo proyectado el ataque y la vida, digamos, de los Pokémon y tengo marcado además con un color rojo los Pokémon que son legendarios. En primera instancia pareciera ser que no existe como mucha relación con respecto al ataque y a la vida que tiene el Pokémon con respecto al legendario, pero sí algo ocurre bien interesante, que a medida que tiene más ataque, como que hay una mayor cantidad de legendarios, por ejemplo, ¿ya? También podemos ver otro cruce de datos. Por ejemplo, acá este dato que se llama total es la suma de todos los otros datos estadísticos, de entre vida, velocidad, etcétera. Y una cosa bien interesante que uno puede observar en primera instancia es que en la suma total de todos sus componentes, los legendarios, claramente como que hace que la totalidad entre vida, ataque, estamina, etcétera, etcétera, la suma total sea mayor, digamos, que los otros Pokémon en promedio. Fíjense que acá están los Pokémon en azul, los que no son de tipo legendario, versus los Pokémon legendarios que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, yo ya puedo identificar que algo ocurre con los legendarios. Entonces le voy a hacer un algoritmo, voy a entrenar la máquina para que prediga si un Pokémon es legendario o no, según los datos de entrada. ¿Ya? Es decir, yo voy a tomar un subconjunto de datos, que lo que están acá, vida, ataque, defensa, estamina, velocidad, de que quise incluir la generación también, aunque podría sacarla, el tipo de Pokémon que hay, para predecir si el Pokémon es legendario o no. ¿Ya? Fíjense que estoy ingresando estos datos de entrada para predecir si es legendario o no. Si se fijan, estoy en otra parte. Estoy seleccionando la información, pero resulta que algún algoritmo, como pueden ver este tipo, tenía letras, tenía un nombre, etcétera. Eso no lo procesa muy bien la máquina. Entonces yo voy a transformar los datos, de tener los datos que tienen acá en el tipo, y un tipo que dice un nombre como fuego, lo puedo transformar a números, ¿ya? Y le pedí a la máquina que lo transformara a números, y cuando voy a tipo, ahora, en vez de aparecer un nombre, le puse una etiqueta, un número a cada uno de los tipos que habían, que seguramente van entre 1 y 17, que deben haber 17 tipos de Pokémon en este set de datos. Y hice otras transformaciones más que también sirven bastante para hacer este predictor, ¿ya? Lo que tengo acá es algo que se suele utilizar bastante, en que se dividen los datos para poder entrenar la máquina. Yo ahora voy a alimentar a mi máquina con algoritmos de Machine Learning, para que después genere un predictor y de alguna manera yo pueda efectivamente predecir si un Pokémon es o no es de tipo legendario, ¿ya? Yo utilicé dos técnicas, una que se llama máquina supervectorial y otra que se llama los vecinos más cercanos, cosa que no me gustaría profundizar mucho más acá, más allá porque tiene una teoría bastante densa en algunos casos. Y lo alimento, pero tengo otro porcentaje de los datos que vendría a ser el 20% para probar si efectivamente la chunta o no la chunta mi máquina. Si de alguna manera la chunta o no la chunta al predecir, en función de esos datos de entrada, si el Pokémon es legendario o no. ¿Ya? Por lo tanto, hago una división. De hecho, para explicarlo de mejor manera, suponiendo que yo tengo acá 100 filas, es como si yo tomara 80 filas
y dijeran estas 80 filas son para alimentar a la máquina y estas otras 20 restantes son para probar si funciona o no funciona lo que la máquina prediga, digamos de manera simple. Alimento la máquina y tenemos, digamos, acá unos índices que generalmente van entre 0 y 1, que en este caso hace un cruce en los datos de alguna manera que se entrenaron y para ir viendo qué tan efectivo fue la predicción, y de hecho se visualiza mejor acá. Miren, esto se llama la matriz de la confusión, ¿ya? Esta matriz de la confusión muestra cuántos Pokémon legendarios que se ingresaron en las pruebas efectivamente se predijeron como legendarios, efectivamente, es decir, que realmente no eran legendarios y que en la máquina dijo no es legendario, y al ver en la parte real, porque estamos entrenando con datos reales, hicimos la comparación y dijimos efectivamente no es legendario, ¿ya? Versus cuando son realmente legendarios y versus lo que predijo la máquina. Entonces, en este caso, entrené, digamos, un par de clasificadores que lograron una eficiencia de un 72% para predecir cuando un Pokémon era legendario, versus un 97% para predecir cuando el Pokémon efectivamente no era legendario. Este es un ejemplo de las cosas que podemos hacer en ciencia de datos, pero este es un ejemplo visual, ¿ya? No me gustaría que se quedaran con la idea que cuando uno trabaja en ingeniería en ciencia de datos, trabaja solamente con esto. La verdad es que es mucho más complejo, al punto, por ejemplo, que si tenemos tiempo, yo tengo implementado algunos de estos algoritmos de máquina en un plugin que se integran con PowerPoint. Yo lo tengo en un servidor, yo lo programé, esto está integrado, esto es desarrollo en colaboración con la Universidad de Santiago. Entonces, si tenemos tiempo, no sé si tenemos tiempo, Juliana. Si no, les puedo mostrar, porque ya llené con datos, un poco más lo que hace esto. Juliana, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, sí, se puede hacer la actividad todavía. Perfecto, miren, si ustedes se conectan a m.islide.cl, ustedes van a ver algo de este estilo. Yo acá voy a proyectar lo que tengo acá al lado. Van a ver algo de este estilo. Fíjense que acá tengo una página de navegador. Ustedes pueden verlo de sus celulares. Les va a pedir que ingresen sesión. Y yo voy a ingresar sesión con alguna de todas las cuentas que tengo que son un poquito distintas. Voy a dejarlo para el lado solamente por tema de seguridad. Se inicia sesión con Google y dice conectar a la presentación. Entonces, ustedes si pueden, se pueden conectar a la presentación accediendo a esta página. Y al conectarse a esta presentación, ustedes pueden hacer algo bien interesante que correspondería a que ustedes puedan enviar. Miren, yo me voy a conectar a la presentación para que se entienda. Voy a ingresar este código 3837. Yo me conecto a la presentación que ustedes podrían ingresar acá donde dice brainstorming. Vamos a pinchar acá y fíjense lo que puede ocurrir. Yo puedo enviar, fíjense la pregunta, ¿cuál es mi color favorito? Pueden enviar desde su celular o desde un navegador, desde su casa, un mensaje directamente a mi PPT. Por ejemplo, aquí escribí amarillo, ¿ya? Aquí me acaba de acusar que acaba de recibir el mensaje, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo es el nombre de la página, disculpa? Aquí está, m.islice.cl. Bien. Estoy solamente yo conectado, miren, esto es Acusete. Aquí se conectó alguien más, miren, ahí tenemos dos. Esto es Acusete. Tenemos dos conectados. Si pueden enviar la página, ¿para qué sirve la página? La página sirve para que ustedes puedan enviar un mensaje a la presentación que se está proyectando. ¿Ya? Yo todavía no he proyectado todo lo que han enviado, por si acaso. Pero si yo abro acá, puedo ver los mensajes que han enviado. Son todos míos hasta el momento. Pero si ustedes envían un mensaje, se van a dar cuenta que va a aparecer aquí una pelotita. Y después yo los voy a proyectar acá mediante un algoritmo de máquina. De hecho, podría hacerlo para que mientras que alguno de ustedes se anima a enviar. Veo que alguien parece que envió. Bien. Bien, entonces lo que hace esta página, o mejor dicho, este plugin que está integrado con PowerPoint,
Ahora hice una pregunta bien sencilla, porque este ejercicio nosotros lo hacemos para validar qué tan bueno o malo son los agrupamientos. Pero esto tiene internamente una forma, un algoritmo de ciencia de datos que analiza el texto y trata de empezar, en función del análisis de texto, a detectar patrones comunes que existan. ¿Por qué? Porque la idea es que en función de la pregunta yo puedo decirle a la máquina que quiero una cantidad de grupos que se analicen, ¿ya? Esta máquina está, entonces por ejemplo ahí le pedí que fueran tres grupos. Veamos, déjeme, parece que no cambió mucho. Ahí, vamos a colocar cinco grupos. Ahí está. Por ejemplo, le pedí que si se mostraran cinco grupos, ahora se mostraron un poquito más. Y la gracia que tiene al trabajar, digamos, con esta máquina y tener un algoritmo, digamos, de ciencia de datos, de hecho esto está implementado a mano, aquí lo voy a bajar un poquito a 3, tengo una latencia, es que cuando yo reviso los grupos, en algunos casos, por ejemplo, identifico la palabra azul y lo agrupo todos los que dicen azul en tiempo real, igual este tiene pinta de ser lo que nosotros llamamos el grupo de los otros, es decir, vemos patrones en común, pero además como yo forcé que fueran tres grupos, agregó elementos que no correspondían. Eso depende de qué tan inteligente el algoritmo. Este algoritmo fue hecho para ser rápido más que súper inteligente. Acá tenemos personas que también tienen con rojo. Y posiblemente, fíjense que acá tengo un grupo mezclado. Miren, tengo verde, amarillo, negro, blanco. Si yo le doy posiblemente un grupo más, déjenme darle un grupito más para que se entienda. Cuatro grupos. Chun. Pedimos la máquina. Ahí están cuatro grupos. Posiblemente detectó los que eran verdes. Tenemos acá a lo mejor los con azul. Este que dice amarillo son los otros. Fíjense, otros. Y acá tengo también los que dicen rojo. Esto lo que internamente se está haciendo justamente con este modelo, se analizan los datos, se preprocesan, se reciben todo esto en tiempo real, pero está integrado a algo que es una plataforma no trivial de trabajar, pero no es trabajar con monito, es decir, aquí hay que hacer, con pelotita, hay que meter las manos con el código, hay que llegar a hacer algo bien interesante. ¿Ya? Todas estas son cosas que se ven durante la carrera y que implica no solamente saber programar, sino que también implica análisis estadístico, implica también saber visualizar, saber poder levantar esto en una plataforma, digamos, que pueda ser consumida y trabajar con otra, etcétera, etcétera. Bueno, eso vendría a ser lo que tenía preparado de ciencia de datos. Ahí tienen un link de la carrera, en caso que quieran averiguar un poco más de qué se trata. Así que ahora las preguntas, si es que hay preguntas. Chicos, si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano para así activarles el micrófono o pueden escribirla mediante el chat. Así que no tengan miedo al preguntar. Acá hay una. Fernanda Jara dice, ¿cuál es el campo laboral de la carrera?